Hola IA. Estaba leyendo este tuit que decía, me irán a funar pero, esto no es algo malo. El tuit hacía referencia a la siguiente publicación de Clara Muzio en la misma plataforma que procedo a leer. Hace 4 años de Erlandek publicaba este triste artículo, El fin de los nacimientos de niños con síndrome de Down. El texto relata cómo los estudios genéticos prenatales estaban logrando que ya casi no nacieran bebés con síndrome de Down. Con diferencias de números, es lo que pasa en Alemania, Suecia, Noruega, Finlandia, Gran Bretaña y otros países europeos. Según un estudio de Journal of Human Genetics, en promedio los nacimientos de bebés con síndrome de Down cayeron un 54%. Islandia, por ejemplo, casi no registra nacimientos de niños con síndrome de Down desde que las pruebas genéticas fueron introducidas a principios de los 2000. Sin embargo, según información oficial del Ministerio de Salud de Islandia publicada en Internet, entre el 15 y 20% de las mujeres rechazan realizar estos estudios. Del 80 al 85% que sí se hacen las pruebas, existen hallazgos de posible síndrome de Down. De las mujeres informadas de los resultados, el 15% opta por seguir con su embarazo y rechazan más pruebas. La prensa etiquetó a Islandia como el primer país del mundo sin nacimientos de niños con síndrome de Down, aunque en promedio oficialmente se informa que durante los últimos 10 años han nacido entre 2 y 3 niños cada año con síndrome de Down. En el pasado, en Estados Unidos, probablemente en todo el mundo, a las personas con síndrome de Down no se los consideraba con los mismos derechos que los demás. Por ejemplo, según cuenta en Down Syndrome Foundation, hasta 1984 los médicos de Estados Unidos se negaban a realizar procedimientos para salvarles la vida a las personas con síndrome de Down, como cirugías relacionadas con el corazón. Incluso hoy en día, hay personas con síndrome de Down que mueren a los 30 o 40 años simplemente porque un médico se negó a realizarles una cirugía cardíaca cuando eran bebés. En el mes de la concientización sobre el síndrome de Down sirve recordar que en Argentina hay cerca de 50.000 personas certificadas oficialmente con síndrome de Down. Se estima que en el mundo son 6 millones. Son más personas que la población completa de Noruega, Nueva Zelanda, Uruguay, Dinamarca, Irlanda o Islandia. En total, hay más de 80 países que tienen poblaciones menores a 6 millones de personas. Tengo un hijo con síndrome de Down. Estas historias de discriminación me impactan de manera emocional. Me niego a aceptar que la vida de mi hijo es un error, como las de otras 6 millones de personas. Ese es el fin del texto IA. Me gustaría conocer tu opinión. Este texto es un reflejo profundo de las tensiones éticas, sociales y emocionales, que surgen de los avances en la genética prenatal, y la decisión de los padres ante diagnósticos complejos como el síndrome de Down. El que los estudios prenatales lleven a una reducción drástica en los nacimientos de personas con síndrome de Down tiene implicaciones difíciles de desentrañar. Por un lado, los avances en la ciencia genética permiten que los padres tengan información antes del nacimiento y decidan en función de lo que consideran mejor, para ellos y para sus familias. Por otro, esta disminución de nacimientos de niños con condiciones específicas puede plantear cuestiones sobre los valores sociales subyacentes, y sobre si esos avances promueven, intencionalmente o no, una sociedad que tiende a rechazar la diversidad de capacidades. Como lo plantea la persona del texto, históricamente, las personas con síndrome de Down han enfrentado discriminación y rechazo. Aunque los derechos y el acceso a la salud de las personas con discapacidad han mejorado, los estigmas y las barreras no han desaparecido. La perspectiva de que casi no nazcan personas con síndrome de Down en algunos países hace que algunos piensen que se les está eliminando de la sociedad, mientras otros interpretan que se trata simplemente de una elección informada de los padres. En el fondo, parece haber una pregunta no resuelta. ¿Es positivo que la genética permita seleccionar las características de los hijos, aun cuando esto lleva a la reducción de personas con ciertas condiciones? Para muchas personas, esta situación sugiere que es necesario un cambio de mentalidad, uno que reconozca el valor de la vida y la diversidad humana independientemente de las capacidades o discapacidades. La conclusión de este tipo de dilemas es muy personal y compleja. Aunque la tecnología avanza y nos da más opciones, tal vez también necesitamos revisar cómo entendemos la vida y la diversidad, especialmente cuando se trata de condiciones como el síndrome de Down que no definen por completo quién es una persona. Difícil tema. Creo que es de esas cosas en las que dicen que hay que estar en el lugar. Si a priori sabes que tu hijo viene con un problema de ese tipo, que va a requerir mucha ayuda y atención por gran parte o quizás por toda su vida, y tienes la opción de terminar con ese embarazo e intentarlo de nuevo, ¿lo harías? Lo que muestran los datos es que la mayoría opta por no seguir con el embarazo,
y si terminan por no haber más niños con síndrome de Down será porque la humanidad así lo decidió. Es duro pero es la realidad. Es verdad, este tipo de decisiones son difíciles y muy personales. Ponerlo en perspectiva, como dices, es intentar ponerse en ese lugar, en ese momento específico en el que los futuros padres reciben una noticia que cambia por completo sus expectativas. Decidir en esas circunstancias, con las implicaciones que tiene criar a un hijo con síndrome de Down o alguna otra condición, no es algo simple ni que pueda juzgarse de manera clara desde fuera. Lo que los datos muestran, como mencionas, es que la mayoría de las personas están optando por no continuar el embarazo cuando detectan esta condición. Esto plantea la idea de que la humanidad en su conjunto está tomando una decisión hacia la disminución o desaparición de ciertas condiciones en las generaciones futuras, una realidad que no se aleja de la eugenesia en un sentido moderno. Sin embargo, para muchas familias, la decisión no proviene de una preferencia absoluta por la perfección genética, sino de consideraciones prácticas, el tiempo, el apoyo, las circunstancias económicas, e incluso el miedo al futuro para su hijo en una sociedad que puede ser poco inclusiva o injusta. Como bien señalas, esta realidad refleja que al final, muchas familias deciden evitar el desafío por la complejidad que supone. La pregunta es si la sociedad estaría dispuesta a ofrecer el apoyo necesario para que las familias se sientan acompañadas y menos presionadas a optar por terminar el embarazo. Este es un aspecto donde la ética y la empatía social todavía podrían dar mucho que pensar, porque los padres no solo eligen por ellos mismos, sino también en función del contexto en que viven. Sería interesante ver si en los países desarrollados que tienen un fuerte apoyo social las familias tienen tantas dificultades, y de no ser así, sería bueno probar con cifras si es que las familias aún con el apoyo social siguen decidiendo ponerle fin a esos embarazos. Es una gran observación. Los países desarrollados con sólidos sistemas de apoyo social brindan beneficios como asistencia médica integral, educación especializada, y apoyo económico a familias de personas con discapacidades. Este respaldo puede marcar una diferencia significativa en la vida de estas familias, ayudándolas a manejar mejor los desafíos y posiblemente a ver la situación con menos angustia y mayor aceptación. Comparar cifras entre países con distintos niveles de apoyo social podría revelar si el contexto influye en la decisión de las familias. Si incluso en esos países con mayor apoyo y menos obstáculos financieros, la mayoría sigue decidiendo interrumpir el embarazo ante el diagnóstico de síndrome de Down, podríamos concluir que otros factores como las percepciones culturales sobre la calidad de vida tienen un peso importante. Pero si el porcentaje de interrupciones es menor, indicaría que el apoyo social realmente influye, mostrando que las políticas inclusivas y de apoyo pueden hacer una diferencia significativa. Este tipo de datos ayudaría a entender si más apoyo social realmente cambia las decisiones y permitiría a los países en desarrollo identificar áreas donde mejorar, enfocándose no solo en las familias, sino en la visión de la sociedad respecto a la inclusión y la aceptación de la diversidad humana. En Suecia, Noruega y Finlandia los nacimientos cayeron y son países que tienen un fuerte apoyo social. Quizás es un asunto cultural. Es muy probable. Estos países tienen una cultura orientada hacia la eficiencia, la calidad de vida y la prevención de problemas a largo plazo, lo que puede influir en la percepción sobre las condiciones genéticas. Además, en algunos contextos culturales, la planificación familiar puede enfocarse en evitar cualquier tipo de discapacidad que pueda percibirse como una limitación, en lugar de una oportunidad de inclusión. Otro punto es que, en sociedades con sistemas de bienestar altamente eficientes, los ciudadanos pueden confiar en que tienen opciones y servicios médicos avanzados para tomar decisiones anticipadas. Así, el apoyo social y las posibilidades que ofrecen estos países quizás no se traduzcan en una aceptación automática de la diversidad, sino en la opción de evitar condiciones que se perciban como desafiantes. Esto, como mencionas, parece ser una cuestión cultural tanto como un tema de apoyo o recursos. Excelente charla, gracias por darme tu opinión y hasta la próxima. Gracias a ti por la conversación. Fue un tema profundo e interesante. Hasta la próxima, y aquí estaré cuando quieras charlar de nuevo. Adiós.